Veamos, hermano. Bueno, ya adoramos, ya danzamos, ya alabamos. Ahora viene la parte más fuerte, el tío favorito de usted, la palabra del Señor. Disculpe, hermano, se ha pasado el tiempo, pero no importa. ¿Cuántos están contentos? Por lo menos yo lo estoy. Y si me dan una fallita esa, estoy más contento. Estas que están ahí, ¿está usando esa? Está bien. No sé si van a poner allá los textos. Ok, vamos a estar utilizando Reina Valera 60 y versión Castilla. No, la versión Castilla y Reina Valera 60, dos versiones. Para cuando yo diga 60, le pone ahí. Cuando diga Castilla, le pone ahí. Vamos a utilizar dos versiones para llevar un pequeño mensaje. Espero terminar es temprano, así que no se queje. Es temprano, mire, las primeras horas de la mañana. Gloria al Señor. Es un pasaje muy conocido. Decía una de las profecías: yo te he amado, dice el Señor, y el Señor nos sigue amando. ¿Cuánto lo creen? Entonces, Juan 3:16, famoso pasaje. Usted lo conoce muy bien, Reina Valera 60. Vamos a empezar con ese. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y como ya oramos, ya danzamos, ya hicimos muchas cosas, vamos a ir derechito a estas cosas, la palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Pero vamos a calentar motores un poquito. Fíjense que la palabra del Señor dice en el Salmo 133, ese no lo traje acá, solo se lo voy a mencionar. Dice: mirad cuán bueno. ¿Sí? Así dice. Ok, entonces quiero empezar a levantar vuelo. Dice ese salmo: mirad, poned atención, cuán bueno. Cuán bueno, la expresión cuán bueno es algo que no tiene explicación. Ya no hay más palabras para descifrar lo bueno que es. Por eso dice cuán bueno. No existe otra palabra para decir lo bueno que es habitar, vivir. ¿Quién? Los hermanos. Esto es un vivir, este es un hogar, esto es una casa. La iglesia es una casa donde deberíamos de habitar, vivir. ¿Cómo? Como hermanos. Aquí no se admiten primos, ni tampoco se admiten abuelos, ni se admite el papá. Aquí el papá suyo que está a su lado, respételo como su padre, pero es hermano también. Es su hermano en Cristo porque está lavado con la misma sangre de Cristo. Entonces somos los mismos, somos hermanos en el Señor, porque Él fue el primogénito entre todos los hermanos, para que usted y yo ahora fuéramos una familia en Cristo. Mira cuán bueno y delicioso. Muy delicioso. Eso se me pasó, ¿verdad? ¿Qué cosa es delicioso, hermano? ¿A usted le gusta algo especial que lo haya delicioso, que usted anhela estar ahí comiéndolo? ¿O lo ve y no está delicioso y ni lo ha probado? Porque alguien puede decir: ese pastel no sirve, y no lo ha probado. Solo porque él sabe que lo hizo doña Chenchita. No sabe que doña Chenchita es buena para cocinar. Delicioso.
es ante los ojos del Señor habitar, vivir los hermanos juntos, unidad, ¿sí? Un mismo espíritu, un mismo sentir. Juntos, ¿y qué más dice? Armonía. ¿Qué es armonía? En una sola sintonía, en una sola nota, allá bien hecha. ¿Usted no ha estado a veces en la presencia del Señor y de repente los músicos se salen las notas? ¿Y se sale usted también? ¿Sí o no? El Señor no quiere que nos salgamos de sintonía, de armonía, estar en un mismo sentido. Pero oiga eso, qué bonito es ese salmo. Mirad cuán bueno, a eso me quiero referir. Cuán bueno, es una expresión muy grande. Y es muy buenísimo, hermano amado, que usted y yo estemos en este lugar. Es bueno y buenísimo. No hay palabra para poder estar en alguna reunión de la iglesia como hermanos en Cristo, y ahí está usted queriendo hacer un car wash o un lavado de carros, y ahí está usted aquí en la vigilia, y ahí está usted en el comedor, y bonito. Pero ahora entonces desglosemos un poquito Juan 3:16. ¿Qué quedará el Señor con nosotros? Porque estar en armonía y vivir un momento hermoso, qué bueno es. Y eso es delicioso a los ojos del Señor. Pero Juan 3:16 dice de la misma manera, porque de tal manera es una expresión parecida a cuán bueno. No hay palabras para descifrar el amor de Dios por el mundo. Y la palabra mundo no se refiere a este planeta. La palabra mundo es una palabra griega que quiere decir cosmos. De tal manera amó Dios el cosmos, su creación, allá antes de la humanidad y también la humanidad. En otras palabras, todo lo que Él creó, de tal manera la amó. Así que no se sienta muy que fue solo por usted que murió el Señor Jesús. Amó su creación, el cosmos, todo lo que estaba habitado, lo que había hecho Él, lo que había creado. Que dio a su Hijo unigénito. Entonces yo me quiero enfatizar de tal manera. Si de tal manera Él nos amó, nosotros deberíamos de alguna manera responder de tal manera para con Él. ¿No cree usted que tiene derecho el Señor a exigirnos? ¿No cree usted? Entonces hagamos una separación. Es buenísimo estar en reuniones, sí es buenísimo, pero ¿a qué nos reunimos, hermanos? Antes de eso deberíamos de analizar de qué manera estamos nosotros correspondiendo a ese gran amor que el Señor, hermano, nos vino a mostrar. Que no escatimó en su propio Hijo, fíjense. Ese amor que Él tenía o Él tiene y que nos dio a su Hijo, no lo escatimó para que ahora tú y yo tengamos todo lo que le pidamos por medio del Hijo. Porque siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso dice Romanos 5:10. Cuando nosotros éramos enemigos, nos reconcilió con Él por medio de la muerte del Hijo. Pero mire, yo le voy a leer algo que traigo aquí. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Reina Valera 1960. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero note que Colosenses 1:20 dice que reconcilió todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Pero en el versículo
21 dice, y a vosotros también. Entonces, hay una separación. Y a vosotros también, cuando erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cuántos todavía son enemigos del Señor en vuestra mente? Vengo de predicar un mensaje donde el diablo te ataca la mente para no poder o no poner por obra el mandamiento principal, que es amar. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero aquí dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, y ahora nos ha reconciliado. Pero mire, Colosenses 1:20 y 1:21 separa las cosas con nosotros. Usted no es una cosa, usted no es cualquier cosa, usted es valioso ante los ojos del Señor. Entonces, si Él reconcilió las cosas que están en el cielo, a saber, hermano, ¿a qué le llamará las cosas que están en el cielo y en la tierra? Otras creaciones diferentes que usted creó. Porque la única creación que hizo a imagen y semejanza de Él somos nosotros, la humanidad. Entonces somos valiosos para Él, muy valiosos. Y debido a que ha habido siempre creaciones que se han levantado en contra del Señor, antes y después, y siguen cayendo. Entonces, por eso Pablo dice que nosotros tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y da 4 jerarquías, potestades, creaciones que Satanás arrastró. Eso no son cualquiera diablitos, hermano. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, número 1, contra potestades, número 2, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, número 3, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, número 4. Son jerarquías allá arriba. No son angelitos caídos solamente. Fíjense todo esto. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer énfasis? De tal manera nos amó, que tenemos nosotros que escudriñar bien esas palabras para saber de qué manera podemos corresponder. Y el tema que yo le he puesto el nombre al tema, le puse participando del reino de Dios de tal manera. Tú y yo tenemos que participar de las cosas de Dios de tal manera como Él lo hizo. ¿Por qué? Porque el diablo es imitador, hermano amado, de las cosas de Dios. Fíjense que en el libro de los Hechos 19:16, ahí hay unos hombres, 7 hijos de un hombre que quisieron echar fuera un demonio. ¿Ha oído esa historia? Pero mire, el diablo cómo trabaja. A ver cuántos quieren ese trabajito. Hechos 19:16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero ¿cómo pudo vencerlos este hombre o este demonio? De tal manera los desnudó, de tal manera los dominó, se tuvieron que huir. Usted va a decir, no, hermano, de tal manera huyeron, corrieron. Pero ¿quién los hizo correr? Un demonio. ¿Cuántos quieren que un demonio los haga correr de tal manera? Mejor participemos del reino de los cielos de tal manera. Entonces yo les voy a dar 5 cositas de tal manera que nosotros debemos hacer. Y usted se analiza, ¿sí? Hechos, capítulo 14, versículo 1, Reina Valera 60. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahí está hablando de Pablo y de Bernabé.
Hablaron de tal manera, hablaron con tanta seguridad, hablaron con denuedo, hablaron con valentía las cosas de Dios cuando hablaron del Evangelio. Como hablamos nosotros de Cristo allá afuera. De eso te quiero hablar ahorita con el primero. Número uno, tenemos que hablar con denuedo, con valentía, de tal manera que se convierta la gente. Pero ¿qué hacemos cuando estamos allá en el trabajo y no queremos ni que sepa el jefe que somos cristianos? Estaremos correspondiendo de tal manera, así como Él nos amó. Si aquí la palabra nos confronta, dice de tal manera tienes que hablar de mí. Si yo de tal manera te he amado. ¿Cuántos damos ese evangelismo con fuerza? Y note que no es un don de parte de Dios el hablar con denuedo, el hablar con valentía, el hacerlo de tal manera. No es un don, sino eso es por medio del poder del Espíritu Santo. Porque recuerde que Pedro no tenía ese don. Cuando negó al Señor Jesús, ¿pudo decir Cristo es mi Salvador? No pudo. Al contrario, una sirviente, hermano, lo acobardó. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, usted mira a Pedro parándose en el pórtico de Salomón y confrontando a aquellos judíos. Allí donde habían apedreado al Señor Jesús varias veces, allí, aquellos judíos que lo habían matado, allí Pedro diciendo y acusándolo. Ustedes lo mataron. Quedaron los judíos, dice que se compugieron sus corazones y dijeron, ¿qué podemos hacer? Pero era otro Pedro diferente. ¿Cómo hablamos, hermano amado, en esta parte? Cuando hablamos del Señor y evangelizamos. O mejor nos callamos. ¿Cuántos hablan aquí con denuedo? ¿Cuántos no le tienen temor a hablar de Cristo? Con denuedo, con valentía. Mire, como ya veo que están diciendo que sí, vamos rápido. Aleluya. Número uno, hable del Evangelio con denuedo, de tal manera que la gente se convierta, de tal manera que la gente por lo menos escuche. Porque aquí viene el otro, este es pariente del primero. Si no hace el primero, el segundo menos, hermano amado. Y como es pariente, son hermanos, porque aquí no se admiten primos. Segunda de Corintios 6:3. Esta es la Biblia Castilla. Dice, procuramos comportarnos siempre de tal manera que nadie se escandalice por causa nuestra y que nadie encuentre motivos para infamar nuestro ministerio. Número 2, tu testimonio. ¿Cómo está tu testimonio delante de los inconversos? Porque aquí Pablo está diciendo, procuramos comportarnos siempre de tal manera que no nos demos por hablar. Estamos correspondiendo al Señor de tal manera, nos ha amado, como para de tal manera dar testimonio donde vamos. ¿Cómo es tu relación, joven, en la escuela? Jovencita de jóvenes que tocan en la alabanza, nadie sabe que eres cristiano. Los mayores también, hermanos. Si es el número 2, ese testimonio es pariente del otro del evangelismo. Si no evangelizamos, si no hablamos del Señor, si nos avergüenza hablar de Él, ¿usted cree que es un buen testimonio? Entonces, ¿cómo estamos correspondiendo al amor de tal manera que nos ama el Señor? Por eso casi siempre me gusta a mí terminar con danza alegre, porque yo sé que se ponen tristes después. Siempre me gusta para que se les vaya bajando. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Uy, hermano, ¿qué te dice tu conciencia? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mire qué cosa, mire a Pablo, el testimonio de Pablo.
tiene que ver con tus testimonios, tiene que ver también con tus amistades, tiene que ver con quién te juntas. Dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Ezequiel 19:6, a mí me gusta ese pasaje, siempre lo toco. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa y devoró hombres. Quizás tú no aprendías o no sabías devorar hombres, pero ahora te juntaste con alguien que devora hermanos y ahora andas devorando hermanos. ¿Qué testimonio? Pero la Biblia dice que Pablo se conducía de tal manera que no se daba a hablar. ¿Te das a hablar? Eres el centro de la reunión, pero para darle latigazos hasta el pastor. Miren qué cosa, Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Eso quiere decir entonces que al hacer eso estamos dando mal testimonio. Ya no estamos conduciéndonos de tal manera que nos vean con buen testimonio, como un buen cristiano. Miren que voy corriendo en el mensaje. ¿Cuál era el número 1? De tal manera que... No, sí, pero el hablar con denuedo, evangelizar con denuedo, con valentía. Hermano, la Biblia dice que el que se avergüenza de Cristo delante de los hombres, así se va a avergonzar delante del Padre. El segundo testimonio, conducirnos de tal manera que no nos demos a hablar, hermano. Mira, amado hermano, cuando el diablo te levanta una blasfemia, una calumnia, y tú sabes que no, viene una bendición sobre tu vida. Cuando sabes que no es cierto, viene una bendición. ¿Para qué te vas a enojar? Pero cuando sabes que es cierto, yo creo que es mejor hacer algo. Porque tenemos, como iglesia de Cristo, tendríamos que corresponder en algo al Señor. De tal manera nos ha amado, de tal manera somos para Él. Ahí no hay muchos sueños. Mejor cuán bueno es estar allá tomando café y donas, ¿verdad? Mejor cambiemos el tema. Número 3. Uy, esto va a doler. 2 Corintios 9:8. Por otra parte, esta es la Biblia Castilla también. Dios es poderoso para compensaros con creces, de tal manera que no solo dispongáis de lo más necesario, sino que gocéis de abundancia para poder ayudar a otros. Como dice las Escrituras, repartió Dios los pobres y su justicia no tiene fin. Porque Dios, que da la semilla al sembrador y la hace crecer para que Él coseche el grano y haga pan y pueda comer, os proveerá de semilla, no de pan. Multiplicará vuestra sementera y os hará ricos en frutos de justicia. Este pasaje, 2 Corintios 9, en el 7 empieza diciendo: cada quien dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni obligación. Pero luego dice que el Señor es poderoso para recompensar o compensarnos de tal manera que no solamente vas a tener lo necesario, sino que vas a tener sobreabundante. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Sembrar. Porque lo que Dios te va a dar es una semilla. Tú no te puedes estar comiendo la semilla. La semilla no es para comer, la semilla es para sembrar. El pan es para comer. Entonces, esta tercera, de tal manera es que Dios te quiere prosperar en tu alma primero. Porque dice que nos va a hacer ricos en frutos de justicia. Te quiere prosperar el alma, pero al prosperar tu alma vas a prosperar en todo. ¿Cuántos quieren la prosperidad en todo? Siempre. Si no hay siembra, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay pan.
Si no hay pan, hay hambre. Si hay hambre, hay escasez. Si hay escasez, hay carencia de todo. Y la Biblia dice que nos han puesto por cabeza y no por cola. Y aquí dice que no solo despongáis de lo más necesario, sino que gocéis de abundancia para poder ayudar a otros. Mire, la Biblia dice que es mejor que prestes que pedir prestado. ¿Cuánto se la pasa pidiendo prestado solamente, hermano? Yo no conozco a nadie. Pero no es normal que un cristiano siempre ande transeando a otro cristiano. Eso será fe. Eso es sinónimo de que no siembra. Y en el versículo 6, me parece, dice: el que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. ¿Cuánto estás cosechando en el reino del Señor? Por eso dije que iba a doler. No estoy hablando solo del diezmo, de cualquier siembra. En esta iglesia no hay amor, por eso me voy. Pues tú traes amor, siembra amor y te van a dar amor. Bueno, yo vi un testimonio del apóstol Germán. Se los digo, no va a salir ahí en YouTube. A ver si manda. Dice que cuando él llegó con el apóstol Sergio, los primeros días que llegó me imagino que con su hermano el apóstol Luis Ponce, y allí se quedaron. Dice que miraron que allí era el hogar, miraron la palabra y todo, y se quedaron allí. Como usted que vino acá y se queda acá en Moreno Valley, como los que se quedan allá. Aquí es, y se sintieron bien. Pero dice que a los pocos días su hermano era muy popular. Luis Ponce, todo el mundo, hermano Luis, y a él nadie. Y se empezó a sentir mal, acomplejado. Yo le agregué esto cuando vi el testimonio. Dije: se hizo popular Luis Ponce, está más grande que él. Me lo vieron más alto, aquel se hizo todo la llamada, el otro más chaparrito. Total que él va y le dice al apóstol: mire, dice que me siento mal. Todo el mundo le habla a mi hermano y a mí no. Ni ay, ni bye. Entonces le digo al apóstol: mira vos, ¿y tú lo saludas a él? Pues no me habla, yo tampoco. Entonces empieza hablándoles tú. Y dice que otra vez se puso en la puerta. No la tocaba, bienvenido, solo se puso allá. Hermano, mi nombre es Germán Ponce, bienvenido aquí a esta iglesia. Mi nombre es Germán Ponce. Y empezó a decirle a todo el mundo. Dice que en 2 semanas ya todo el mundo: adiós, hermano, adiós, hermano. Así debemos de ser nosotros, hermano. Nadie los saluda, siembra saludos. ¿Qué siembra? ¿Cómo queremos, hermano, que nos tomen atención si salimos corriendo de la iglesia? Entonces, lo que siembras, siembra para que sea prosperada tu alma. Eclesiastés 11:6 dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo lo vas a encontrar. Tú siembra. Siembra la obra, siembra amor, siembra amistad, siembra lo bueno, para que el Señor de tal manera bendiga. ¿Cuánto quiere ser bendecido de tal manera? No hay una palabra más para poder explicar cómo Dios te quiere bendecir. Tiene que ser de una manera grande. Número 4. Colosenses 3:16, Biblia Castilla, dice que la palabra de Cristo rebose. Eso quiere decir habite, que more en vosotros, de tal manera que unos a otros seáis capaces de instruiros y animaros con sabiduría, y que llenos de gratitud vuestros corazones cantéis al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros corresponder al amor tan grande que Dios ha tenido con nosotros?
que more su palabra en nosotros, que pases un tiempo estudiando la palabra, que asistas a los cultos cada vez que hay. Tú lo primero que vas a sentir es necesidad de palabra. Si no tienes el tiempo de estudiar en tu casa por cualquier cosa, venirte por lo menos a los cultos, pero no es suficiente. Que more la palabra del Señor, que habite allí y que no se vaya. ¿Qué hay pues cuando reunís, hermanos? Dice el apóstol Pablo, ¿qué hay? Porque aquí dice: cantéis al Señor salmos, himnos y cánticos. ¿Cómo se sabe que una persona está llena de la palabra del Señor? Hermano, no va a hablar chagadas, ni tonteras. Cuando venga alguien afligido, ¿qué le va a decir el otro? ¿Cómo está, hermano? No, pues estoy pasando una situación difícil, y el otro no está lleno de palabra. Estamos iguanas, ranas, dice uno por ahí. Vámonos juntos, compadre. Aunque estés pasando situación similar, hermano, estamos pasando lo mismo. Pero la Biblia dice que todos los hermanos en todas las partes del mundo están pasando lo mismo. Así que animémonos. Palabra para levantarnos unos a otros, y no para tumbarlos. Le está pasando el hermano, cayó, y ahí está el otro espiritual. Yo sabía que iba a caer. Si ya me lo había hecho el Señor, sabe. ¿Qué clase de palabra es esa? Me lo vi en una revelación. Fíjese, pastor, que yo ya lo había visto y yo sabía que iba a caer. Si sabía que iba a caer y era el Señor la revelación, ¿por qué no fue con palabras sabias, de sabiduría, y levantarlo? Tenemos que tener cuidado, aún con esas personas que dicen que ven cosas. Porque aquí no dice que vamos a estar llenos de cosas esas. Vamos a estar llenos de ¿qué? De la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Y ayudarnos nosotros mismos, hermano. Verse en el espejo ahí está. Estoy pasando esto. Y empieza a predicarte solo al espejo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire cómo se sabe si alguien está lleno de palabra de Dios o palabra del diablo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De tal manera tenemos que llenarnos de palabra. ¿Cuánto estás estudiando la palabra, hermano? ¿Cuánto nos estamos llenando? Mire, hermano, que lo estoy confrontando con el amor que Dios nos tiene. De tal manera nos amó. Y no nos amó en pasado. De tal manera nos ama. Y de tal manera nos seguirá amando. Entonces ahora nos toca a nosotros de tal manera corresponderle a ese amor. Llénate de palabras del Señor. Metámonos con el Señor. Número 5. 1 Corintios 9:24. Miren qué rápido se lo estoy terminando. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, Reina Valera 60,